En el cumpleaños de mi nuera, ella invitó a toda la familia rica y amigos importantes. Preparó una película para mostrar a los invitados sus grandes éxitos. Pero sin que ella se diera cuenta, yo cambié el pendrive. Y en vez de la exhibición de la nuera perfecta, todos vieron la grabación de la cámara de la sala de estar. Lo que pasó después destruyó su mundo en cuestión de minutos. Pero para entender por qué lo hice, necesito llevarte 3 meses atrás, al día en que descubrí quién era realmente Evelyn. El mundo no se derrumba con un grito, sino con un susurro. Yo, Griselda, a mis 67 años, aprendí eso en una tarde de martes que parecía tan inocente como cualquier otra. Había ido a casa de mi hijo Fernando porque él y Evelyn estaban de viaje en Europa, y me pidieron que regara las plantas de su enorme residencia en el barrio más exclusivo de la ciudad. Una mansión de 3 pisos que Evelyn adoraba presumir en sus redes sociales, con muebles importados y obras de arte que costaban más que mi casa entera. Yo nunca me sentí cómoda en ese lugar. Todo era demasiado blanco, demasiado frío, demasiado perfecto. Como si la vida real no pudiera tocar esas paredes. Pero era la casa de mi hijo, y si él me pedía un favor, yo lo hacía sin chistar. Después de regar las orquídeas del jardín y las plantas de la terraza, decidí preparar un café en la cocina. Necesitaba sentarme un momento. Mis piernas ya no son las de antes, y subir y bajar escaleras me deja sin aliento. Fue entonces cuando vi el tablet sobre la barra de la cocina. Estaba encendido. La pantalla mostraba algo que me llamó la atención inmediatamente. Era la aplicación de las cámaras de seguridad de la casa. Evelyn había insistido en instalar cámaras por todas partes después de que robaran en una casa vecina el año anterior. Cámaras en el jardín, en la entrada, en el garaje, incluso en la sala de estar. Fernando me había contado que Evelyn revisaba esas cámaras obsesivamente desde su teléfono, como si temiera que alguien fuera a robarle su vida perfecta. Yo nunca había prestado atención a esas cosas. La tecnología no es lo mío. Pero algo en esa pantalla me hizo detenerme. Había una notificación roja parpadeando. Decía, grabación guardada, sala principal, hace 4 días. Sin pensarlo mucho, toqué la pantalla. Solo por curiosidad. Solo porque estaba allí. A veces las peores verdades llegan envueltas en casualidades. El video comenzó a reproducirse. Al principio no entendí lo que veía. Era la sala de estar de la casa, filmada desde el ángulo de la cámara instalada en la esquina superior. La fecha marcaba un jueves por la tarde. Fernando debía estar en su oficina. Pero Evelyn estaba allí. Y no estaba sola. Un hombre entró en el cuadro. No lo reconocí. Era joven, bien vestido, con el cabello engominado hacia atrás. Se acercó a Evelyn con una familiaridad que me heló la sangre. Ella se rió. Una risa que nunca le había escuchado. Coqueta. Salvaje. Libre. Él la tomó por la cintura y la besó. No fue un beso inocente. Fue el beso de 2 personas que no se estaban conociendo por primera vez. Mis manos comenzaron a temblar. El café se enfrió en la taza junto a mí, olvidado. No podía apartar los ojos de la pantalla. Quería apagarla. Quería salir corriendo de esa casa y olvidar lo que acababa de ver. Pero no pude. Algo más fuerte que mi voluntad me mantuvo clavada en ese lugar, viendo cómo mi nuera traicionaba a mi hijo en su propia casa, en el sofá donde Fernando y yo habíamos tomado té juntos apenas 2 semanas atrás. Pero lo peor no fue la traición física. Lo peor vino después. Cuando terminaron, Evelyn y ese hombre se sentaron en el sofá. Ella encendió un cigarrillo. Nunca supe que fumaba. Fernando odiaba el tabaco. Ella exhaló el humo con una sonrisa satisfecha y comenzó a hablar. El audio era perfectamente claro. Ese tonto cree que soy feliz, dijo ella, riéndose. Mi esposo. El ingeniero exitoso. El hombre que me adora como si fuera una diosa. No tiene idea de que me aburro con él cada segundo. Su voz era venenosa, llena de desprecio. El hombre a su lado rió también. ¿Y la familia?, preguntó él. Evelyn hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. No me hagas hablar de esa gente. Especialmente la vieja. La madre de Fernando. Griselda. Mi nombre sonó como una maldición en su boca. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Ella continuó, es una mujer patética.
Viene aquí con sus vestidos anticuados y sus zapatos baratos, pretendiendo que me acepta. Pero sé que me juzga. Sé que piensa que no soy suficiente para su precioso hijo. Como si él fuera un premio. Él viene de una familia de maestros pobres y yo le di acceso a mi mundo. Debería estarme agradecido. Y ella también. El hombre se rió más fuerte. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. Evelyn apagó el cigarrillo en un cenicero que yo nunca había visto en esa casa. Voy a seguir siendo la esposa perfecta, respondió con frialdad. Voy a seguir sonriendo en las cenas familiares. Voy a seguir publicando fotos de nuestra vida maravillosa. Y cuando me canse completamente, cuando haya exprimido todo lo que necesito de esta situación, me iré. Con la mitad de todo lo que tiene. Esa vieja estúpida y su hijo ni siquiera sabrán que los golpeó. La pantalla se puso negra. El video había terminado. Pero yo seguía allí, de pie en esa cocina inmensa y vacía, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. No lloré. Las lágrimas habrían sido un lujo que no podía permitirme en ese momento. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y peligroso. Una rabia fría. Una claridad absoluta. Una determinación de acero. Evelyn me había llamado vieja estúpida. Había planeado destruir a mi hijo. Había convertido su matrimonio en una farsa cruel. Y pensaba que nadie lo descubriría nunca. Pensaba que era más inteligente que todos nosotros. Pobres. Anticuados. Patéticos. Tomé el tablet con manos que ya no temblaban. Busqué en los archivos. Había más videos. Muchos más. Evelyn y ese hombre se habían visto al menos 6 veces en los últimos 2 meses. Siempre cuando Fernando estaba trabajando. Siempre en esa sala. Siempre con la misma arrogancia de quien cree que nunca será descubierta. Conecté el tablet a mi teléfono. No soy experta en tecnología, pero aprendí lo básico cuando mis estudiantes comenzaron a usar dispositivos en clase. Descargué los videos. Todos. Los guardé en mi teléfono y después los transferí a una memoria USB que encontré en el cajón de la cocina. Borré el historial de mi actividad en el tablet. Lo dejé exactamente como lo encontré. Regué el resto de las plantas. Cerré la casa con llave. Y me fui. Conduje de regreso a mi pequeño apartamento en silencio. No encendí la radio. No llamé a nadie. Solo pensaba. En Fernando. En cómo decirle. En si debía decirle. En la humillación que sentiría. En cómo Evelyn lo había engañado no solo físicamente, sino emocionalmente. Lo había usado. Y planeaba destruirlo. Cuando llegué a casa, me senté en mi viejo sofá y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo. El cielo se teñía de naranja y violeta. Hermoso e indiferente. Pensé en todas las cosas que Evelyn había dicho sobre mí. Vieja. Estúpida. Anticuada. Patética. Entonces sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Porque en ese momento tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a confrontarla en privado como una mujer desesperada. Iba a esperar. Iba a planear. E iba a asegurarme de que cuando Evelyn cayera tan fuerte y tan públicamente que nunca pudiera levantarse de nuevo. La venganza no se sirve caliente. Se sirve helada. Y yo acababa de meter la mía en el congelador. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que convertirme en actriz. Tuve que sonreír cuando Evelyn me llamó desde París para contarme sobre los restaurantes caros donde Fernando la había llevado. Tuve que decirle qué lindo cuando me envió fotos de ella frente a la Torre Eiffel, colgada del brazo de mi hijo como si fuera la esposa más enamorada del mundo. Tuve que tragarme cada palabra de odio que quería gritarle. Porque yo tenía un plan. Y ese plan requería paciencia. Requería que Evelyn nunca sospechara que yo sabía la verdad. Requería que ella siguiera creyendo que era más inteligente que todos nosotros. Que seguía siendo la mujer poderosa que manejaba los hilos mientras los demás éramos marionetas estúpidas. La noche que Fernando y Evelyn regresaron de Europa, fui a cenar a su casa. Ella preparó una cena elegante con platillos franceses que había aprendido en París. Vino de $300 la botella. Cubiertos de plata. Servilletas de lino color marfil. Todo perfecto.
Todo calculado para impresionar, para demostrar su superioridad. Me senté en esa mesa y comí en silencio mientras Evelyn hablaba sin parar sobre el viaje. Los hoteles de 5 estrellas. Las boutiques exclusivas. Las fotos que habían tomado y que ya estaban planeando para sus redes sociales. Fernando la miraba con adoración. Mi pobre hijo. Tan ciego. Tan enamorado de una ilusión. En un momento, Evelyn se levantó para traer el postre. Fernando aprovechó para inclinarse hacia mí y susurrarme. Mamá, soy el hombre más afortunado del mundo. Ella es perfecta. Sus palabras fueron como cuchillos en mi pecho. Pero sonreí. Le apreté la mano. Le dije, lo sé, hijo. Lo sé. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, saqué la memoria USB del cajón donde la había escondido. La conecté a mi computadora y volví a ver los videos. Esta vez con otros ojos. No con dolor. No con rabia descontrolada. Con frialdad. Con análisis. Estudié cada detalle. La fecha. La hora. El ángulo de la cámara. Las palabras exactas que Evelyn había dicho. El rostro del hombre con quien me engañaba a mi hijo. Necesitaba ayuda. Pero no podía contarle a Fernando. No todavía. Él estaba demasiado enamorado. Demasiado cegado. Si le mostraba los videos ahora, probablemente Evelyn encontraría la manera de manipularlo. De convencerlo de que todo era un malentendido. De que yo estaba celosa. De que yo quería destruir su matrimonio porque nunca acepté que él se casara con alguien de clase alta. Entonces pensé en Renato. Renato había sido el técnico de seguridad de la escuela donde yo trabajé durante años. Era un hombre callado, discreto, de unos 50 años. Experto en cámaras, sistemas de vigilancia, tecnología. Nos habíamos hecho amigos después de que él me ayudara cuando hackearon mi correo electrónico hace 2 años. Era alguien en quien podía confiar. Alguien que no haría preguntas innecesarias. Lo llamé al día siguiente. Quedamos de vernos en una cafetería del centro. Cuando llegué, él ya estaba allí, tomando un café solo y leyendo el periódico. Me senté frente a él. No perdí tiempo en saludos triviales. Renato, necesito tu ayuda con algo delicado, le dije directamente. Él dejó el periódico a un lado y me miró con atención. Cuéntame, respondió. Siempre fuiste directa, Griselda. Eso me gusta. Le conté todo. Le mostré los videos en mi teléfono. Observé cómo su expresión cambiaba de neutral a seria. Cuando terminé, él suspiró y se reclinó en su silla. Esa mujer es una víbora, dijo simplemente. ¿Qué necesitas que haga? Le expliqué lo que tenía en mente. No quería simplemente mostrarle los videos a Fernando en privado. Eso sería demasiado fácil para Evelyn. Ella lloraría. Se disculparía. Inventaría excusas. Manipularía la situación. No. Yo quería algo más grande. Algo definitivo. Algo que la destruyera públicamente de la misma manera que ella había planeado destruir a mi hijo. Y entonces Renato me dio la información que necesitaba. Me contó que Evelyn estaba planeando una gran fiesta para su cumpleaños número 30. Una celebración enorme. Había contratado al salón de eventos más exclusivo de la ciudad. Invitaría a más de 200 personas. Toda la élite. Sus amigas ricas. Los socios de negocios de Fernando. La familia de ella. Incluso algunas celebridades locales. Y lo mejor de todo, Evelyn estaba preparando un video especial para proyectar en la fiesta. Un documental sobre su vida perfecta. Su matrimonio feliz. Sus logros. Su éxito. Una exhibición narcisista de 15 minutos donde ella sería la estrella brillante que todos deberían admirar. Renato había escuchado a Fernando mencionar el video porque Evelyn le había pedido que revisara el sistema de proyección del salón de eventos. Quería asegurarse de que todo fuera perfecto. Que las pantallas gigantes mostraran cada detalle en alta definición. Que el sonido fuera impecable. En ese momento, mientras Renato me contaba esos detalles, sentí como todas las piezas del rompecabezas se encajaban en mi mente. La fiesta. El video. Las 200 personas. La pantalla gigante. El momento perfecto para que Evelyn brillara. Y el momento perfecto para que yo la destruyera.
¿Puedes ayudarme a cambiar el video?, le pregunté a Renato. Él me miró durante un largo momento. Después asintió lentamente. Puedo hacerlo, dijo. Pero tiene que ser perfecto. Si algo sale mal, Evelyn sospechará y tendrás problemas. Yo asentí. Lo sé. Durante las siguientes semanas, Renato y yo nos reunimos en secreto. Él me enseñó cómo funcionaba el sistema de proyección, cómo identificar el pendrive correcto, cómo hacer una copia exacta del archivo original para que el pendrive tuviera el mismo nombre, el mismo icono, el mismo tamaño aparente. Todo tenía que ser idéntico. Evelyn no podía sospechar nada hasta que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, yo seguía interpretando mi papel. La suegra amable. La mujer mayor que aceptaba mansamente su lugar en la vida de la pareja dorada. Asistí a las cenas familiares. Sonreí cuando Evelyn presumía sobre la fiesta que estaba planeando. Asentí cuando me mostró las invitaciones doradas con letras en relieve que costaron $500 solo para imprimir. Incluso fui con ella a escoger su vestido para la fiesta. Un vestido color champañe con pedrería Swarovski incrustada. $10,000. Ella se probó 5 vestidos diferentes y me preguntó mi opinión sobre cada uno. Como si realmente le importara lo que yo pensara. Como si no me hubiera llamado vieja estúpida 3 semanas atrás en esa grabación. Es hermoso, le dije cuando salió del probador con el vestido champañe. Vas a brillar. Ella sonrió con satisfacción. Gracias, Griselda. Sabes, realmente aprecio que vengas conmigo. Sé que a veces soy difícil, pero valoro tu presencia en nuestras vidas. Mentiras. Cada palabra que salía de su boca era una mentira envuelta en miel. 2 semanas antes de la fiesta, Evelyn me invitó a tomar té en su casa. Necesito pedirte un favor, me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería manipular a alguien. En la fiesta voy a proyectar un video especial. Es muy importante para mí. Me gustaría que tú estuvieras a cargo de entregárselo al técnico de sonido. Es solo un pendrive. Pero confío en ti para asegurarme de que llegue a las manos correctas. Mi corazón dio un salto. Pero mantuve mi rostro calmado. Por supuesto, le respondí. Sería un honor. Ella me abrazó. Gracias, Griselda. Eres la mejor suegra que podría pedir. Tuve que controlar el impulso de apartarme, de decirle que sabía exactamente quién era. Pero no lo hice. Sonreí. La abracé de vuelta. Y pensé, me acabas de entregar el arma para tu propia destrucción. Esa noche llamé a Renato. Tenemos luz verde, le dije. Ella me va a dar el pendrive. Perfecto, respondió él. Ahora solo necesitamos preparar el reemplazo. Nos reunimos al día siguiente. Renato había editado los videos de la cámara de seguridad. Los había limpiado. Había mejorado el audio. Había cortado las partes irrelevantes y había dejado solo lo esencial. La traición. Las palabras crueles sobre Fernando. Los insultos hacia mí. Todo en un video de 12 minutos. Compacto. Devastador. Irrefutable. Lo vimos juntos en su computadora. Cuando terminó, me quedé en silencio. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Renato. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Evelyn quedará destruida. Fernando quedará destrozado. Todo va a cambiar. Lo miré a los ojos. Estoy segura, respondí. Ella planeó destruir a mi hijo. Llamó estúpida a una mujer que le abrió las puertas de su familia. Convirtió un matrimonio en una farsa. No voy a permitir que salga impune. Merece que el mundo vea quién es realmente. Renato asintió. Entonces lo haremos. La semana antes de la fiesta fue la más larga de mi vida. Cada minuto se sentía como una hora. Cada hora como un día. Sabía lo que iba a hacer. Sabía que no había vuelta atrás. Pero aún así, en los momentos de silencio, cuando estaba sola en mi apartamento, las dudas llegaban como sombras. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era esta la manera? ¿Debería simplemente hablar con Fernando en privado y mostrarle los videos? ¿Permitir que él decidiera qué hacer con esa información? Pero entonces recordaba las palabras de Evelyn. Vieja estúpida. Y recordaba su plan.
exprimirlo hasta que no quedara nada y después irse con la mitad de todo. Y las dudas desaparecían. Esto no era solo venganza. Era justicia. Era protección. Era necesario. Renato me llamaba cada 2 días para confirmar que todo seguía en pie. ¿Cómo te sientes?, me preguntaba. Firme, le respondía. Y era verdad. Con cada día que pasaba, mi resolución se hacía más sólida, más fría, más inquebrantable. Marlene, mi mejor amiga desde hace 30 años, notó que algo estaba diferente en mí. Nos encontramos para almorzar 4 días antes de la fiesta. Ella pidió ensalada. Yo no tenía apetito, pero ordené lo mismo para no levantar sospechas. Griselda, ¿qué te pasa?, me preguntó mientras picoteaba su comida. Te ves distante, como si estuvieras planeando algo. No puedo hablar de eso todavía, le respondí. Pero pronto lo sabrás. Solo te pido que confíes en mí. Marlene dejó el tenedor y me tomó la mano. Siempre he confiado en ti. Eres la mujer más sabia que conozco. Si estás haciendo algo, sé que tiene un buen motivo. Solo, ten cuidado. Le apreté la mano de vuelta. Lo tendré. La noche del miércoles, 3 días antes de la fiesta, Evelyn me llamó. Griselda, ¿puedes venir mañana por la casa? Necesito darte el pendrive para la fiesta. Quiero revisarlo contigo para asegurarme de que entiendas bien las instrucciones. Mi pulso se aceleró, pero mi voz sonó perfectamente calmada. Por supuesto. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde está bien. Perfecto. Allí estaré. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi sala durante largo rato. Esto estaba realmente sucediendo. En 24 horas tendría en mis manos el pendrive original. Y tendría la oportunidad de cambiarlo por el que Renato y yo habíamos preparado. El pendrive que destruiría el mundo perfecto de Evelyn frente a 200 personas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada detalle del plan una y otra vez. Renato me había dado instrucciones precisas. El pendrive falso tenía que ser exactamente igual al original. Mismo color. Mismo tamaño. Mismo peso. Evelyn no podía notar la diferencia. Yo tenía que actuar natural. Tranquila. Como la suegra tonta que ella creía que yo era. El jueves a las 3 en punto llegué a casa de Evelyn. Ella abrió la puerta vestida con ropa deportiva color rosa pastel. Acababa de regresar del gimnasio. Su piel brillaba con ese resplandor saludable de quien tiene tiempo y dinero para cuidarse. Griselda, pasa. ¿Quieres algo de beber? Agua mineral con limón está bien, respondí. Ella me guió hasta la cocina. Sobre la barra estaba el pendrive. Era plateado, delgado, con una pequeña cadena dorada colgando. Evelyn lo tomó con cuidado, casi con reverencia. Este es el video más importante de mi vida, me dijo. 15 minutos donde muestro todo lo que he logrado. Mi carrera, mi matrimonio, mi familia, mi éxito. Quiero que todos vean quién soy realmente. Oh, lo verán, pensé. Definitivamente lo verán. Ella me explicó las instrucciones. Yo debía llegar al salón de eventos a las 7 de la noche, 1 hora antes de que comenzara la fiesta. El técnico de sonido estaría esperando junto al escenario. Su nombre era Hilario. Yo debía entregarle el pendrive directamente en sus manos. Él lo cargaría en el sistema y lo probaría antes de que llegaran los invitados. El video se proyectaría exactamente a las 9:30 de la noche, justo después de que Evelyn soplara las velas de su pastel. ¿Entendiste todo?, me preguntó, hablándome como si fuera una niña pequeña. Sí, entendí perfectamente, respondí. Puedes confiar en mí. Ella sonrió. Lo sé. Por eso te lo estoy pidiendo a ti. Eres la única persona en quien confío completamente. Las palabras me habrían hecho reír si la situación no fuera tan seria. Confiaba en mí. La vieja estúpida. La mujer que planeaba humillar públicamente. Tomé el pendrive y lo guardé en mi bolso. Evelyn me abrazó. Gracias, Griselda. Esto significa mucho para mí. De nada, respondí. Estoy feliz de poder ayudar. Salí de su casa caminando despacio, como si nada extraordinario estuviera pasando. Subí a mi auto. Cerré la puerta.
Y solo entonces saqué el pendrive de mi bolso y lo miré. Este pequeño objeto. Este pedazo de metal y plástico que pesaba apenas unos gramos. Este era el instrumento de la caída de Evelyn. Conduje directamente a la casa de Renato. Él me esperaba en su taller, rodeado de computadoras y equipos técnicos. Le entregué el pendrive. Primero lo conectó a su computadora y revisó el contenido. Era exactamente lo que Evelyn había prometido. Un video profesionalmente editado. Música emotiva de fondo. Imágenes de Evelyn en diferentes etapas de su vida. Fotos de su boda con Fernando. Clips de ella dando discursos en conferencias empresariales. Todo diseñado para hacerla ver como una mujer exitosa, amorosa, perfecta. Renato guardó una copia del video original en su computadora. Después sacó el pendrive que habíamos preparado. Era idéntico. Mismo modelo. Misma marca. Mismo color plateado. Hasta tenía una cadena dorada igual. Él había encontrado el mismo modelo en una tienda online y lo había comprado específicamente para esto. Cargó nuestro video en el pendrive falso. El video de la cámara de seguridad. Las escenas de traición. Las palabras venenosas. Todo. Después hizo algo ingenioso. Cambió el nombre del archivo y el icono para que se viera exactamente igual al video original de Evelyn. Si alguien conectaba el pendrive a una computadora y veía la lista de archivos, parecería ser el mismo video familiar feliz. Solo cuando lo reprodujeran verían la verdad. ¿Lista?, me preguntó Renato cuando terminó. Lo miré. Este hombre que apenas me conocía, pero que había decidido ayudarme porque entendía que lo que estaba haciendo era necesario. Renato, ¿alguna vez has hecho algo así antes?, le pregunté. Él negó con la cabeza. Nunca. Pero he visto suficiente maldad en mi vida para saber cuando alguien merece ser expuesto. Esa mujer no solo te traicionó a ti y a tu hijo. Traicionó la confianza. El matrimonio. La familia. Ella merece lo que va a pasar. Tomé el pendrive falso. Lo sostuve en mi mano. Era liviano. Insignificante. Pero contenía el poder de destruir una vida. De revelar la verdad. De hacer justicia. ¿Y si Fernando nunca me perdona por esto?, susurré. ¿Y si piensa que soy cruel? ¿Que soy la villana de esta historia? Renato me puso una mano en el hombro. Griselda, tu hijo va a sufrir sin importar cómo se entere. Pero es mejor que sufra ahora y se libere, a que siga viviendo una mentira que eventualmente lo destruirá de todas formas. Evelyn ya planeó su salida. Ya decidió que va a dejarlo. Solo está esperando el momento correcto para maximizar su beneficio. Tú no estás destruyendo su matrimonio. Su matrimonio ya está destruido. Tú solo estás acelerando lo inevitable y asegurándote de que tu hijo no sea la única víctima. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Tenía razón. Yo no era la villana. Evelyn lo era. Yo solo era una madre protegiendo a su hijo de la manera más efectiva que conocía. Esa noche regresé a mi apartamento con el pendrive falso escondido en el fondo de mi bolso. Lo guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto a las pocas joyas que tenía. Dormí mejor esa noche que en las últimas 3 semanas. Porque sabía que el camino estaba trazado. Sabía que no había vuelta atrás. Y sabía que estaba haciendo lo correcto. El viernes, un día antes de la fiesta, Fernando vino a visitarme. Mamá, solo quería agradecerte por ayudar a Evelyn con el video, me dijo mientras tomábamos café en mi pequeña sala. Sé que ella puede ser exigente a veces, pero realmente aprecia todo lo que haces por nosotros. Miré a mi hijo. Su rostro honesto. Sus ojos llenos de amor por una mujer que no merecía ni un segundo de su devoción. Tuve que contenerme para no decirle todo en ese momento. Pero me mantuve firme. Es un placer ayudar, le respondí. Quiero que Evelyn tenga la fiesta perfecta. Él sonrió. Va a ser increíble. Ella ha trabajado tanto en esto. El video va a ser el momento más especial de la noche. Lo sé, hijo. Lo sé. El sábado amaneció con un cielo despejado. Uno de esos días perfectos donde el sol brilla sin ser agobiante y el aire tiene esa cualidad cristalina que hace que todo parezca más nítido. Un día perfecto para una fiesta. Un día perfecto para una revelación. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque la fiesta no comenzaba hasta las 8 de la noche.
No pude seguir durmiendo. La adrenalina corría por mis venas como electricidad. Me preparé un café y me senté junto a la ventana de mi sala. Observé cómo la ciudad despertaba lentamente. Los vecinos sacando a pasear a sus perros. Los niños jugando en la calle. La vida normal de un sábado normal. Excepto que para mí, este no era un día normal. Este era el día en que todo cambiaría para siempre. Fernando me llamó a las 10 de la mañana. Mamá, solo quería recordarte que la fiesta empieza a las 8, pero Evelyn quiere que llegues a las 7 para entregarle el pendrive al técnico. ¿Está todo bien? ¿Tienes el pendrive? Sí, hijo. Lo tengo. Estaré allí a tiempo. No te preocupes. Él suspiró aliviado. Gracias. Mamá. Eres la mejor. Evelyn está un poco nerviosa. Ya sabes cómo es con estas cosas. Quiere que todo sea perfecto. Oh, todo va a ser perfecto, pensé. Solo que no de la manera que ella espera. Pasé el día en una especie de trance. Me bañé con calma. Me sequé el cabello. Me maquillé ligeramente. Escogí mi mejor vestido. Era color vino, elegante pero discreto. Zapatos cómodos de tacón bajo. Un collar de perlas que había sido de mi madre. Quería verme digna. Respetable. Quería que cuando todo terminara, nadie pudiera decir que la vieja suegra loca había montado un espectáculo. No. Yo iba a ser la imagen de la compostura. A las 5 de la tarde, Marlene me llamó. ¿Cómo estás? Su voz sonaba preocupada. Tranquila, le respondí. Más tranquila de lo que he estado en semanas. Griselda, sea lo que sea que vayas a hacer esta noche, solo prométeme que has pensado en todas las consecuencias. Lo he hecho, le aseguré. Y estoy en paz con mi decisión. Ella guardó silencio por un momento. Entonces que Dios te acompañe. Y a mí también, porque presiento que esta noche va a ser memorable. A las 6:15 salí de mi apartamento. El pendrive estaba en mi bolso. Lo había revisado 3 veces para asegurarme de que era el correcto. El falso. El que contenía la verdad. Conduje hacia el salón de eventos con las manos firmes en el volante. Sin música. Sin distracciones. Solo yo y mis pensamientos. El salón estaba en la zona más exclusiva de la ciudad. Un edificio moderno de cristal y acero. Luces elegantes. Jardines perfectamente cuidados. Un enorme letrero digital en la entrada anunciaba: Celebración Evelyn Montero, Salón Imperial, 3er piso. Incluso había fotógrafos profesionales preparándose en la entrada. Esto no era solo una fiesta de cumpleaños. Era un evento. Una producción. Un escenario donde Evelyn planeaba coronarse como la reina que creía ser. Estacioné mi viejo auto entre los Mercedes y BMWs de los primeros invitados que llegaban. Tomé mi bolso. Respiré profundo. Y entré. El lobby era impresionante. Pisos de mármol. Candelabros de cristal. Un enorme arreglo floral en el centro que probablemente costó más que mi renta mensual. Tomé el elevador hasta el 3er piso. Las puertas se abrieron revelando el salón imperial. Era espectacular. Mesas redondas con manteles color champañe. Centros de mesa con orquídeas blancas y velas. Una pista de baile enorme con luces LED en el piso. Un escenario al frente con cortinas de terciopelo color perla. Y detrás del escenario, 2 pantallas gigantes. Cada una debía medir al menos 4 metros de ancho. En esas pantallas se proyectaría el video. El video que 200 personas verían. El video que destruiría a Evelyn. Encontré a Hilario junto al escenario, exactamente donde Evelyn dijo que estaría. Era un hombre joven, de unos 30 años, con audífonos colgando del cuello y una tablet en las manos. Disculpe, ¿es usted Hilario?, le pregunté. Él levantó la vista. Sí, soy yo. ¿Usted debe ser la señora Griselda? La suegra de Evelyn. Asentí. Traigo el pendrive con el video especial. Sus ojos se iluminaron. Perfecto. Justo a tiempo. Déjeme conectarlo y hacer una prueba rápida antes de que lleguen los invitados. Saqué el pendrive de mi bolso. Mis manos no temblaban. Mi voz no flaqueaba. Estaba completamente calmada.
como si estuviera entregando algo tan simple como una receta de cocina. Aquí está, le dije. Él lo tomó y lo conectó a su laptop. La pantalla de la computadora mostró el archivo. Celebración Evelyn. Video final, MP4. El mismo nombre que el archivo original. El mismo icono. Todo perfecto. Hilario hizo clic para reproducirlo como prueba. Espere, le dije rápidamente. ¿Podría no reproducirlo completo? Evelyn quiere que sea una sorpresa total. Incluso para el personal. Prefiere que nadie lo vea antes de la proyección oficial. Hilario pareció confundido por un momento. Pero normalmente hago una prueba completa para asegurarme de que no haya problemas técnicos. Entiendo, le interrumpí con mi mejor sonrisa de abuela amable. Pero Evelyn fue muy específica sobre esto. Solo necesita confirmar que el archivo abre correctamente. El resto debe ser sorpresa. Ella es muy particular con estas cosas. Él suspiró pero asintió. Está bien. Si eso es lo que ella quiere. Reprodujo solo los primeros 5 segundos. La pantalla mostró el logo de Evelyn que Renato había colocado al inicio. Idéntico al del video original. Después Hilario detuvo la reproducción. Perfecto. El archivo funciona bien. Lo tengo programado para las 9:30 en punto, justo después del pastel. Le agradecí y me alejé antes de que pudiera hacer más preguntas. Caminé hacia el área del bar y pedí un vaso de agua. Mis manos seguían firmes, pero mi corazón latía rápido. Acababa de hacerlo. El pendrive estaba en el sistema. El video estaba listo. En 3 horas, todo el mundo de Evelyn se derrumbaría. Y no había absolutamente nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Los invitados comenzaron a llegar poco después de las 7:30. Primero llegaron los amigos cercanos. Mujeres con vestidos de diseñador y joyas que brillaban bajo las luces. Hombres con trajes perfectamente cortados. Todos con esa confianza que da el dinero y el estatus. Llegaron en grupos, riendo, saludándose con besos en las mejillas, tomando champaña de las bandejas que circulaban. A las 8 en punto, las puertas se abrieron de par en par y entró Evelyn. Su entrada fue calculada para causar impacto. El vestido color champaña con pedrería la hacía brillar como si llevara puesta la luz del sol. Su cabello estaba peinado en ondas perfectas. Su maquillaje era impecable. Lucía como una estrella de cine. Como la realeza. Como alguien que tenía el mundo a sus pies. Fernando entraba junto a ella, apuesto en su smoking negro. La miraba con adoración. Le sostenía la mano como si fuera lo más precioso que había tocado. Detrás de ellos venían los padres de Evelyn. Enrique y Teresa. Él era dueño de una cadena de concesionarios de autos. Ella era presidenta de un club social exclusivo. Ambos miraban a su hija con orgullo. Con satisfacción. Como si hubieran creado una obra maestra. La música comenzó a sonar. Evelyn y Fernando abrieron la pista de baile con un vals. Todos los observaban. Todos aplaudían. La pareja perfecta. El matrimonio soñado. La vida envidiable. Yo estaba de pie junto a una columna, observando. Nadie me prestaba atención. Era solo la suegra mayor. Invisible. Irrelevante. Exactamente como Evelyn me quería. La cena fue servida a las 8:30. Salmón con salsa de eneldo. Risotto con trufa. Ensalada con vinagreta de frambuesa. Vino de $500 la botella. Todo exquisito. Todo perfecto. Yo comí mecánicamente, sin saborear nada. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa. El reloj. Las manecillas avanzando implacablemente hacia las 9:30. A las 9:15, las luces del salón se atenuaron. Los meseros trajeron un pastel enorme de 4 pisos, cubierto con fondant blanco y decoraciones doradas. 30 velas brillaban en la cima. Todos cantaron feliz cumpleaños. Evelyn sopló las velas con una sonrisa radiante. Abrazó a Fernando. Saludó a la multitud. Agradeció a todos por venir a su noche especial. Y entonces dijo las palabras que sellaron su destino. Y ahora, quiero compartir algo muy especial con todos ustedes. He preparado un video sobre mi vida. Sobre mi familia. Sobre todo lo que significa el mundo para mí.
Espero que lo disfruten. La música se detuvo. Las luces se apagaron por completo. El salón quedó en silencio. 200 personas mirando hacia las pantallas gigantes. Evelyn se sentó en la mesa principal, tomada de la mano de Fernando, esperando ver su glorificación proyectada en alta definición. Hilario presionó el botón de reproducción. Las pantallas se iluminaron. Y comenzó el video que yo había puesto allí. Los primeros 5 segundos fueron normales. El logo de Evelyn apareció en las pantallas gigantes, elegante y profesional, exactamente como debía ser. Evelyn sonrió, apretando la mano de Fernando. Los invitados se acomodaron en sus sillas, copas de champaña en mano, listos para ver la vida perfecta de la festejada proyectada en pantalla grande. Pero entonces el logo desapareció. Y lo que apareció después no era una colección de fotos familiares felices. Era la sala de estar de la casa de Evelyn y Fernando, filmada desde el ángulo de la cámara de seguridad. La fecha en la esquina superior derecha marcaba un jueves de hace 2 meses. Las 2 de la tarde. Al principio, la gente pareció confundida. Algunos inclinaron la cabeza. ¿Por qué estaban viendo la sala vacía de una casa? ¿Era esto parte del video artístico? Pero yo sabía lo que venía. Y me preparé. Evelyn entró en el cuadro. Llevaba puesta ropa casual. Jeans ajustados. Una blusa color coral. El cabello suelto. Se veía relajada. Cómoda. En su propio territorio. Y detrás de ella entró él. El hombre que yo había visto en las grabaciones originales. Joven. Atractivo. Bien vestido. Definitivamente no era Fernando. El murmullo comenzó inmediatamente. Un susurro colectivo que recorrió el salón como una ola. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué está Evelyn con él? ¿Qué está pasando? Vi cómo Fernando se enderezaba en su silla, soltando la mano de Evelyn. Su rostro pasó de confusión a algo más oscuro. Algo que nunca había visto en mi hijo. Miedo. Evelyn se puso de pie abruptamente. Su cara había perdido todo color. Gritó hacia el escenario. «Detengan eso. Apaguen el video ahora». Pero su voz se perdió en el salón enorme. Y además, era demasiado tarde. Porque en las pantallas gigantes, el hombre acababa de tomar a Evelyn por la cintura y besarla. No fue un beso inocente. Fue intenso. Apasionado. Íntimo. El salón explotó en exclamaciones ahogadas. Las mujeres se llevaron las manos a la boca. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Los padres de Evelyn se pusieron de pie de un salto. Su padre, Enrique, gritó: «¿Qué demonios es esto?». Su madre, Teresa, simplemente se quedó congelada, mirando las pantallas con horror. Evelyn corrió hacia el escenario, tropezando con su vestido de $10,000. «Hilario, apaga eso inmediatamente». Hilario estaba junto a su equipo, pulsando botones frenéticamente. Pero el sistema no respondía. Renato había hecho su trabajo bien. El video estaba programado para reproducirse completo sin interrupciones. Sin pausas. Sin forma de detenerlo. En las pantallas, la escena continuaba. Evelyn y el hombre se separaron del beso. Se sentaron en el sofá. El mismo sofá donde Fernando y yo habíamos tomado té. Donde habíamos tenido conversaciones sobre la vida. Donde mi hijo había construido recuerdos con la mujer que amaba. Y ahora esa mujer estaba en ese sofá con otro hombre, encendiendo un cigarrillo y riéndose. El audio era perfectamente claro. La voz de Evelyn llenó el salón a través de los altavoces profesionales. «Ese tonto cree que soy feliz. Mi esposo. El ingeniero exitoso. El hombre que me adora como si fuera una diosa. No tiene idea de que me aburro con él cada segundo». El silencio que siguió fue absoluto. 200 personas conteniendo la respiración. 200 pares de ojos moviéndose entre las pantallas y la mujer en el vestido champagne que corría desesperada tratando de detener su propia destrucción. Fernando se había puesto de pie. Su rostro era una máscara de incredulidad. De dolor. De traición absoluta. «Ese tonto», repitió en voz baja, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Ella me llamó tonto». En las pantallas, el hombre le preguntaba a Evelyn sobre la familia de Fernando. Y allí vino.
Las palabras que yo había escuchado sola en esa cocina hacía 3 meses. Las palabras que habían desatado todo esto. Evelyn respondía con desprecio: no me hagas hablar de esa gente. Especialmente la vieja. La madre de Fernando. Griselda. Todas las miradas del salón se volvieron hacia mí. Yo seguía de pie junto a mi columna, completamente inmóvil. Mi rostro no mostraba emoción. No sonreía con satisfacción. No lloraba de dolor. Solo observaba. Como había estado observando durante 3 meses. La voz de Evelyn continuaba desde los altavoces. Es una mujer patética. Viene aquí con sus vestidos anticuados y sus zapatos baratos, pretendiendo que me acepta. Pero sé que me juzga. Sé que piensa que no soy suficiente para su precioso hijo. Como si él fuera un premio. Él viene de una familia de maestros pobres y yo le di acceso a mi mundo. Debería estarme agradecido. Y ella también. Teresa, la madre de Evelyn, dejó escapar un sollozo. Se cubrió la cara con las manos. Enrique, su padre, miraba las pantallas con la mandíbula apretada, las venas del cuello hinchadas de furia. No hacia mí. Hacia su hija. Hacia la mujer que los estaba humillando públicamente frente a toda su élite social. Evelyn había dejado de correr. Se había detenido en medio de la pista de baile, mirando las pantallas con lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Su máscara de perfección estaba literalmente derritiéndose. El rímel negro manchaba sus mejillas. El labial rojo se había corrido. Ya no parecía una reina. Parecía exactamente lo que era. Una mentirosa descubierta. El video continuaba. El hombre en la pantalla preguntaba: ¿y qué vas a hacer? Y Evelyn respondía con esa frialdad que me había helado la sangre la primera vez que la escuché: voy a seguir siendo la esposa perfecta. Voy a seguir sonriendo en las cenas familiares. Voy a seguir publicando fotos de nuestra vida maravillosa. Y cuando me canse completamente, cuando haya exprimido todo lo que necesito de esta situación, me iré. Con la mitad de todo lo que tiene. Esa vieja estúpida y su hijo ni siquiera sabrán que los golpeó. Fernando dio un paso hacia atrás, como si lo hubieran golpeado físicamente. Planificaste todo, susurró. Desde el principio. Todo fue una mentira. Miró a Evelyn con ojos que ya no contenían amor. Solo vacío. Solo la comprensión terrible de que los últimos 3 años de su vida habían sido una farsa. Algunos invitados comenzaron a levantarse y dirigirse hacia la salida. No querían ser parte de este escándalo. No querían que sus nombres fueran asociados con esta humillación pública. Pero otros se quedaron, incapaces de apartar la vista. Era como presenciar un accidente de tráfico. Horrible pero imposible de ignorar. En las pantallas, las escenas continuaban. Más conversaciones. Más traiciones. Más momentos de intimidad entre Evelyn y ese hombre. Besos. Caricias. Risas. Y entre medio, más insultos. Más desprecio hacia Fernando. Más burlas sobre su familia. Sobre mí. Marlene, que estaba sentada en una mesa cercana, me buscó con la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no de tristeza. De algo más parecido al asombro. A la admiración. Ella había entendido. Había comprendido exactamente lo que yo había hecho y por qué. Evelyn finalmente encontró su voz. Se giró hacia la multitud y gritó: «Esto es un montaje. Alguien editó ese video. Nada de eso es real. Alguien está tratando de destruirme». Pero su voz sonaba hueca, desesperada. Y nadie le creía. Porque todos habían visto su cara en esas pantallas. Habían escuchado su voz. Habían presenciado su verdadera naturaleza. Fernando caminó lentamente hacia ella. Evelyn extendió las manos hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. «Fernando, por favor, tienes que creerme. Esto no es lo que parece. Yo te amo. Siempre te he amado». Pero Fernando se detuvo a 1 metro de distancia. No la tocó. No gritó. Solo la miró con una tristeza profunda y dijo: «No. No me amas. Nunca me amaste. Y creo que en algún lugar profundo de mí, siempre lo supe». Los padres de Evelyn habían bajado del escenario. Teresa lloraba abiertamente. Enrique tenía la cara roja de vergüenza y furia.
Se acercó a su hija y por primera vez en la noche, alguien más habló con verdadera autoridad. Nos vamos. Ahora. Has humillado a esta familia. Has destruido tu reputación. Y lo peor de todo, has lastimado a un buen hombre que no merecía nada de esto. Evelyn se volvió hacia su padre con ojos suplicantes. Papá, por favor. Pero Enrique la interrumpió. No. Esta noche terminó para ti. Para nosotros. Para todos. El video finalmente llegó a su fin. Las pantallas se pusieron negras. Las luces del salón se encendieron lentamente, revelando el caos completo. Mesas abandonadas. Invitados murmurando en grupos. Algunos tomando fotos con sus teléfonos. Otros haciendo llamadas urgentes. La noticia de lo que había pasado esta noche se esparciría como fuego. Para mañana, todo el mundo sabría que Evelyn Montero había sido expuesta como una mentirosa y traidora en su propia fiesta de cumpleaños. Y en medio de todo ese caos, Fernando finalmente me buscó con la mirada. Caminó hacia mí lentamente, como si estuviera en trance. Cuando llegó a donde yo estaba, me miró durante un largo momento. Mamá, dijo finalmente. Fuiste tú. Cambiaste el video. No lo negué. No tenía sentido. Asentí simplemente. Sí. Fui yo. Fernando me miraba como si me viera por primera vez en su vida. Como si la mujer que había criado, que le había enseñado a leer, que había trabajado dobles turnos para pagar sus estudios, de repente fuera una extraña. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no lloraba. Todavía estaba en shock. Demasiado aturdido para procesar completamente lo que acababa de presenciar. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no me lo dijiste en privado? ¿Por qué exponerla frente a todos? Tomé aire lentamente antes de responder. Mi voz salió calmada, firme, sin un rastro de arrepentimiento, porque si te lo mostraba en privado, ella habría encontrado la manera de manipularte. Habría llorado. Habría inventado excusas. Habría dicho que ese hombre la estaba chantajeando, que el video estaba editado, que yo estaba celosa de su relación contigo. Y tal vez, solo tal vez, tú le habrías creído. Porque la amabas. Porque querías creerle. Fernando cerró los ojos. Una lágrima finalmente se escapó por su mejilla. No dijo nada. Porque sabía que yo tenía razón. Continué, mi voz más suave ahora pero igual de firme. Hijo, ella no solo te engañó físicamente. Planeó destruirte. Escuché sus propias palabras. Iba a exprimirte hasta que no quedara nada y después irse con la mitad de todo lo que tienes. Te llamó tonto. Me llamó vieja estúpida. Se burló de tu familia, de tus orígenes, de todo lo que eres. Y lo peor es que lo hacía sonriéndote a la cara cada día. Eso no es amor, Fernando. Eso es crueldad calculada. Él abrió los ojos y me miró con algo que parecía dolor mezclado con comprensión. Pero no tenías que humillarla así. Frente a todos. Frente a sus padres. Frente a... Su voz se quebró. Frente a mis colegas de trabajo. Frente a mis amigos. Sí, tenía que hacerlo, respondí sin vacilar. Porque ella planeaba hacer exactamente lo mismo contigo. Solo que en su versión, tú ibas a ser el humillado. El tonto que no se dio cuenta de que su esposa lo estaba usando. El hombre que perdió la mitad de su patrimonio sin siquiera saber por qué. Yo solo me adelanté. Me aseguré de que la verdad saliera a la luz antes de que ella pudiera causar más daño. Fernando se pasó las manos por el rostro, tratando de procesar todo. A nuestro alrededor, el salón se seguía vaciando. Los invitados salían en grupos, algunos mirando hacia atrás con curiosidad mórbida, otros apresurándose para escapar del escándalo. Los meseros recogían platos abandonados con expresiones incómodas. Los fotógrafos profesionales guardaban sus cámaras, sabiendo que las fotos de esta noche nunca verían un álbum de recuerdos felices. Evelyn seguía en medio de la pista de baile, rodeada ahora solo por sus padres. Teresa la sostenía por los brazos mientras Enrique hablaba por teléfono, probablemente llamando a su chofer. El vestido de $10,000 estaba arrugado. El maquillaje destruido. El peinado perfecto deshecho. Era la imagen física de una vida que se había derrumbado en 12 minutos. Ella me vio. A través del salón casi vacío, nuestras miradas se encontraron.
y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. No arrogancia, no desprecio, sino miedo puro. Porque finalmente había comprendido que había subestimado completamente a la vieja estúpida. Se soltó de los brazos de su madre y caminó hacia mí. Sus tacones resonaban en el piso de mármol como sentencias. Fernando se puso tenso a mi lado, pero no se movió. Evelyn se detuvo frente a mí, temblando de furia y humillación. Tú, Siseo, tú hiciste esto. Planeaste todo. Me espiaste. Robaste esas grabaciones. Cambiaste el video. Todo fue tu venganza retorcida porque nunca me aceptaste. No, la corregí con calma. No fue venganza. Fue protección. Protegí a mi hijo de una mujer que planeaba destruirlo. Y en cuanto a espiarte, fueron tus propias cámaras de seguridad las que te grabaron. Tú instalaste esos dispositivos. Tú trajiste a ese hombre a tu casa. Tú dijiste esas palabras horribles. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Evelyn levantó la mano como si fuera a abofetearme. Pero antes de que pudiera hacerlo, Fernando la detuvo. Tomó su muñeca con firmeza, no con violencia, pero con autoridad. No, dijo simplemente. Ya hiciste suficiente daño. Ella lo miró con ojos suplicantes. Fernando, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Puedo explicarlo todo. Fue un error. Una locura temporal. Basta, la interrumpió él. Su voz era diferente ahora. Más dura. Más fría. Ya no sonaba como el hombre enamorado que había entrado a esta fiesta hace 3 horas. Sonaba como alguien que acababa de despertar de un sueño largo y doloroso. No quiero tus explicaciones. No quiero tus excusas. Quiero que mañana saques tus cosas de mi casa. Todo. Y después quiero que mi abogado reciba los papeles del divorcio. Evelyn dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. Divorcio. La palabra cayó entre ellos como una bomba. Divorcio, repitió con voz quebrada. Pero Fernando, nuestro matrimonio, lo que construimos. No construimos nada, respondió él con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Tú construiste una mentira. Y yo fui lo suficientemente estúpido como para creerla. Pero eso se terminó esta noche. Se terminó en el momento en que vi ese video. En el momento en que te escuché llamarme tonto. En el momento en que comprendí que los últimos 3 años de mi vida fueron una actuación de tu parte. Teresa se acercó y tomó a su hija del brazo. Evelyn. Vámonos. Ya es suficiente. Pero Evelyn se resistió, sus ojos fijos en Fernando con desesperación. Vas a arrepentirte de esto, le dijo, su voz oscilando entre súplica y amenaza. Te vas a dar cuenta de que cometiste un error. Que escuchaste a tu madre en lugar de escuchar a tu esposa. Fernando negó con la cabeza lentamente. No. El único error que cometí fue no ver tu verdadera naturaleza antes. Pero eso también termina ahora. Enrique finalmente intervino, su voz llena de autoridad y vergüenza. Evelyn, nos vamos ahora. No hay nada más que decir aquí. Prácticamente arrastró a su hija hacia la salida. Evelyn luchó brevemente, mirando hacia atrás con ojos llenos de lágrimas y rabia. Pero finalmente se dejó llevar. Sus padres la escoltaron fuera del salón, dejando atrás el pastel a medio comer, las decoraciones perfectas, y los restos de la vida que había intentado construir sobre mentiras. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, el salón quedó casi vacío. Solo quedaban unos pocos invitados rezagados, Hilario empacando su equipo con expresión incómoda, y los meseros limpiando silenciosamente. Fernando y yo nos quedamos de pie en medio de toda esa perfección arruinada. Mi hijo se dejó caer en una silla cercana, enterrando su rostro entre sus manos. Dejó escapar un sollozo. Profundo. Desgarrador. El sonido de un corazón rompiéndose. Me senté a su lado y puse mi mano en su espalda, haciendo círculos suaves como cuando era niño y tenía pesadillas. ¿Cómo no lo vi?, preguntó entre sollozos. ¿Cómo pude ser tan ciego? Todas las señales estaban ahí. Las veces que salía sin explicación. Los mensajes que escondía. Las llamadas que no contestaba frente a mí. ¿Cómo no lo vi? Porque no querías verlo, respondí suavemente. Porque la amabas. Y cuando amas a alguien,
Quieres creer en lo mejor de esa persona. No es tu culpa haber confiado en tu esposa. Es su culpa haber traicionado esa confianza. Él levantó la cabeza y me miró con ojos rojos e hinchados. ¿Hace cuánto lo sabías? 3 meses, admití. Desde el día que fui a regar las plantas. Vi el video en el tablet. Y desde ese momento supe que tenía que protegerte. Pero también sabía que tenía que hacerlo de la manera correcta. De una manera que te permitiera ver la verdad sin espacio para que ella la negara. Fernando asintió lentamente, procesando. ¿Y el técnico? ¿Cómo hiciste para cambiar el video sin que nadie se diera cuenta? Tuve ayuda, expliqué. Renato, el técnico de seguridad de mi antigua escuela. Él me enseñó cómo hacer la copia, cómo crear un archivo idéntico, cómo ejecutar el plan. Pero la decisión fue mía, solo mía. Él guardó silencio por un largo momento. Después, para mi sorpresa, tomó mi mano. La apretó fuerte. Gracias, susurró. Sé que no lo parece ahora. Sé que me duele tanto que apenas puedo respirar. Pero gracias. Por protegerme. Por tener el valor de hacer lo que yo no podía hacer. Por amarme lo suficiente como para destruir mi mundo falso antes de que ella lo hiciera por mí. Las lágrimas finalmente vinieron a mis ojos. Había mantenido la compostura durante 3 meses. Durante toda la noche. Pero escuchar a mi hijo agradecerme por romperle el corazón fue demasiado. Lo abracé fuerte, y él me abrazó de vuelta. 2 personas rotas sosteniéndose mutuamente en medio de las ruinas de una celebración que debía haber sido perfecta. Marlene se acercó silenciosamente. Había esperado a que todos se fueran para acercarse. Griselda, ¿necesitas que los lleve a casa?, preguntó con gentileza. Fernando levantó la cabeza y asintió. Sí, por favor. No creo que ninguno de los dos esté en condiciones de conducir. Salimos del salón juntos. Los 3. Las luces seguían brillantes. Las decoraciones seguían perfectas. Pero la fiesta había terminado de la manera más espectacular e inesperada posible. Mientras caminábamos hacia el elevador, vi a Hilario desconectando el equipo. Me miró brevemente. Hubo algo en su expresión. No juicio, sino comprensión. Como si él también supiera que a veces la verdad necesita ser revelada de formas dramáticas para que no pueda ser ignorada. El aire de la noche era fresco cuando salimos del edificio. Respiré profundo. Sentí el peso de 3 meses de secretos levantarse de mis hombros. Había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido a mi hijo. Y aunque el camino hacia la sanación sería largo y doloroso, al menos ahora ese camino podía comenzar. Basado en verdad. En lugar de mentiras. Los días que siguieron a la fiesta fueron extraños y silenciosos. Fernando se quedó en mi apartamento. No quería volver a esa casa llena de recuerdos contaminados. Cada rincón le recordaría a Evelyn. Cada objeto sería un testimonio de la mentira en la que había vivido. Así que durmió en mi pequeño sofá, el mismo sofá donde había dormido cuando era niño y tenía pesadillas. Solo que ahora la pesadilla era real. Y no había manera de despertarse de ella. El lunes por la mañana, el escándalo ya había alcanzado proporciones monumentales. Los videos de la fiesta circulaban en redes sociales. Alguien había grabado con su teléfono el momento en que las pantallas mostraban la traición de Evelyn. Los clips se compartían miles de veces. Los comentarios eran despiadados. La reputación de Evelyn, tan cuidadosamente construida, se desintegró en 72 horas. Fernando recibió llamadas de amigos, colegas, familiares. Todos querían saber si estaba bien. Todos expresaban su apoyo. Algunos admitieron que nunca habían confiado completamente en Evelyn, que siempre sintieron que algo no encajaba. Pero nadie había dicho nada. Porque ¿quién cuestiona un matrimonio que parece perfecto desde afuera? Yo también recibí llamadas. Marlene venía cada tarde con comida casera. No hacía muchas preguntas. Solo se sentaba conmigo en la cocina, tomábamos café, y ella me sostenía la mano cuando el silencio se volvía demasiado pesado. «Eres la mujer más valiente que conozco», me dijo una tarde. «O la más loca». Probablemente ambas cosas. Sonreí débilmente. Probablemente ambas. El miércoles,
Fernando finalmente fue a la casa a recoger sus cosas personales. Le pedí que me llevara con él. No quería que enfrentara ese lugar solo. Cuando llegamos, la casa se sentía diferente. Vacía. Fría. Como si el alma del lugar se hubiera ido junto con las mentiras que la sostenían. Las cosas de Evelyn ya no estaban. Sus padres habían venido el domingo a recogerlas. Todos los vestidos de diseñador. Las joyas. Los zapatos. Los productos de belleza que costaban más que mi despensa mensual. Todo empacado en maletas Louis Vuitton y cargado en una camioneta. Ella no vino. Envió a sus padres a hacer el trabajo sucio. Cobarde hasta el final. Fernando caminó por las habitaciones como un fantasma. Tocando superficies. Mirando espacios vacíos. En la sala de estar, se detuvo frente al sofá. El sofá donde todo había sido grabado. «Voy a quemar este mueble», dijo con voz plana. «No quiero venderlo. No quiero donarlo. Quiero verlo arder». Y lo hicimos. Esa misma tarde, contratamos a 2 hombres para sacarlo al jardín trasero. Fernando roció el sofá con gasolina. Le prendió fuego. Nos quedamos allí, mirando cómo las llamas consumían el símbolo de su traición. El humo subía negro y espeso hacia el cielo gris. Y cuando las llamas finalmente se apagaron, solo quedaron cenizas. ¿Cómo debía ser? El jueves, el abogado de Fernando presentó los papeles de divorcio. Evelyn no los contestó. Sus padres contrataron a un abogado para ella. Hubo intentos de negociación, de pedir acuerdos económicos. Pero Fernando fue inflexible. Ella no obtendría nada más que lo que la ley obligaba. Y gracias a los videos, gracias a la evidencia clara de adulterio y planificación de fraude, eso no era mucho. Enrique, el padre de Evelyn, llamó a Fernando una vez. Fue una conversación breve. Le ofreció disculpas en nombre de su familia. Admitió que estaban avergonzados, que no sabían que su hija era capaz de tal crueldad. Fernando aceptó las disculpas, pero dejó claro que no quería más contacto con ninguno de ellos. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Una tarde, mientras Fernando dormitaba en el sofá, recibí una llamada de un número desconocido. Por alguna razón, contesté. Al otro lado de la línea, escuché la voz de Evelyn. Quebrada. Desesperada. Griselda, por favor. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, respondí fríamente. Por favor, suplicó. Solo 5 minutos. Solo quiero. Necesito que sepas que lo siento. Que todo se salió de control. Que nunca quise. Que nunca quisiste que... La interrumpí. ¿Que nunca quisiste traicionar a mi hijo? ¿Que nunca quisiste llamarme vieja estúpida? ¿Que nunca quisiste planear su destrucción financiera? Porque todas esas cosas las hiciste, Evelyn. Y las hiciste conscientemente. No fue un error. No fue un momento de debilidad. Fue una campaña calculada de engaño que duró años. Hubo un silencio. Después, su voz cambió. Se volvió dura, venenosa, como la voz que había usado en aquellas grabaciones. Tú destruiste mi vida, Siseo. Yo podría haber sido feliz. Podría haber tenido todo. Pero tú, no, la corté. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que Fernando no fuera destruido junto contigo. Hay una diferencia. Me colgó. Fue la última vez que escuché su voz. Los días se convirtieron en semanas. Fernando lentamente comenzó a sanar. Volvió al trabajo. Sus colegas fueron comprensivos. Algunos incluso admiraron su fortaleza. Empezó a salir con amigos nuevamente. A reír. No con la misma facilidad de antes, pero era un comienzo. Una noche, un mes después de la fiesta, estábamos cenando en mi apartamento. Pasta simple con salsa de tomate. Pan casero. Vino barato. Nada elegante. Nada perfecto. Pero real. Honesto. Fernando levantó su copa hacia mí. Por la mujer más valiente que conozco, dijo. Por mi madre. Que me amó lo suficiente como para hacerlo difícil. Lo imposible. Chocamos nuestras copas. El sonido resonó en mi pequeña cocina como una campana. ¿Sabes qué es lo extraño?
dijo Fernando después de beber. No la extraño. Pensé que lo haría. Pensé que pasaría meses llorando por ella. Pero lo que extraño no es a la Evelyn real. Es a la Evelyn que creí que era. Y esa mujer nunca existió. Exacto. Asentí. Estás de luto no por una persona, sino por una ilusión. Y eso está bien. Es natural. Pero también es liberador. Porque ahora puedes construir algo nuevo. Algo basado en verdad. Él sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Gracias, mamá. Por todo. De nada, hijo. Para eso están las madres. Para proteger. Para amar. Y a veces, para hacer las cosas que nadie más está dispuesto a hacer. 2 meses después de la fiesta, la vida había encontrado un nuevo ritmo. No era el ritmo de antes. Eso se había perdido para siempre. Pero era algo diferente. Algo más auténtico. Fernando había vendido la mansión. No podía seguir viviendo en ese lugar lleno de fantasmas y mentiras. Compró un apartamento más pequeño en el centro de la ciudad. Moderno. Luminoso. Sin historia. Un lienzo en blanco donde podía comenzar de nuevo. El divorcio se finalizó rápidamente. Evelyn no peleó. Sus abogados aconsejaron que aceptara los términos que Fernando ofrecía, porque si el caso iba a juicio, los videos serían presentados como evidencia y ella quedaría sin nada. Así que firmó los papeles. Se quedó con su auto y algo de dinero. Nada comparado con lo que había planeado obtener. Pero más de lo que merecía. Escuché por Marlene, quien escuchó por una amiga, que Evelyn se había mudado a otra ciudad. Lejos de aquí. Lejos del escándalo. Lejos de las miradas y los susurros. Sus padres estaban destrozados. Teresa dejó su puesto en el club social. No podía soportar las miradas de sus amigas. Enrique seguía trabajando, pero había envejecido 10 años en 2 meses. El peso de la vergüenza es pesado. En cuanto al hombre del video, también desapareció. Nunca supimos su nombre completo. Nunca lo buscamos. No importaba quién era. Solo importaba lo que representaba. La evidencia de una traición. El símbolo de una mentira. Y ahora era parte del pasado. Una tarde de domingo, Fernando vino a visitarme con una noticia. Mamá, conocí a alguien. No es nada serio todavía. Solo hemos salido 2 veces. Pero es diferente. Ella es diferente. Mi corazón dio un salto pequeño de esperanza. Cuéntame sobre ella. Su nombre es Iris. Es ingeniera como yo. Trabaja en energías renovables. No viene de dinero. Viene de una familia normal. De clase media. Como nosotros. Y cuando habla, es honesta. Directa. No hay capas de manipulación. No hay juegos. Solo verdad. Es refrescante. Sonreí. Me gustaría conocerla algún día. Cuando estés listo. Pronto. Prometió. Quiero que la conozcas. Porque esta vez, mamá, quiero tu aprobación antes de involucrarme demasiado. Confío en tu juicio. Confío en que tú ves cosas que yo podría no ver. Esas palabras me llenaron de calidez. Mi hijo había aprendido. Había crecido. El dolor lo había hecho más sabio. Más cuidadoso. Pero no cínico. Todavía creía en el amor. Solo que ahora lo hacía con los ojos abiertos. Una semana después, conocí a Iris. Era una mujer de 32 años. Cabello castaño corto. Gafas. Sonrisa genuina. Llevaba jeans y una blusa sencilla color verde olivo. Nada ostentoso. Nada diseñado para impresionar. Solo ella misma. Y eso era suficiente. Hablamos durante horas en mi sala. Sobre su trabajo. Sobre su familia. Sobre sus sueños. No preguntó sobre el escándalo. No hizo comentarios sobre Evelyn. Simplemente estuvo presente. Escuchó. Compartió. Y cuando se fue, le dije a Fernando, ella me gusta. Es real. Él sonrió con alivio. A mí también. Los meses pasaron. Fernando e Iris se volvieron más cercanos. Yo los veía juntos y veía algo que nunca vi con Evelyn. Risa genuina.
Conversaciones profundas. Respeto mutuo. No había performance. No había máscaras. Solo dos personas conociéndose honestamente. Lentamente. Sin prisa. En cuanto a mí, también encontré una nueva paz. Había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido a mi hijo. Sí, los métodos fueron dramáticos. Sí, la exposición fue pública y brutal. Pero había sido necesario. Y aunque hubo momentos de duda, momentos donde me preguntaba si había ido demasiado lejos, esos momentos pasaban rápidamente. Porque veía a mi hijo sanar. Veía cómo encontraba su camino de regreso a la luz. Una tarde, Marlene y yo estábamos sentadas en mi balcón, tomando té y viendo el atardecer. «Sabes», dijo ella de repente, «lo que hiciste esa noche se volvió legendario. La gente habla de ello. La suegra que cambió el video. La venganza perfecta. Te has vuelto como un símbolo. Un ícono para todas las mujeres que han sido subestimadas». «No lo hice para ser un símbolo», respondí. «Lo hice para proteger a mi hijo». «Lo sé», dijo Marlene. «Pero aún así, hay poder en lo que hiciste. Le mostraste al mundo que las mujeres mayores no somos invisibles. No somos tontas. No somos irrelevantes. Somos fuertes. Somos estratégicas. Y cuando nos subestiman, es bajo su propio riesgo». Sonreí. «Supongo que sí». El sol se ponía sobre la ciudad. Naranja. Violeta. Dorado. Hermoso. Y yo me sentía en paz. Porque había aprendido algo importante en estos meses. Que el amor verdadero a veces requiere acciones difíciles. Que proteger a alguien no siempre significa ser gentil. A veces significa ser duro. Ser estratégico. Ser implacable. Y que nunca se debe subestimar a una madre que ama a su hijo. Porque una madre hará lo que sea necesario. Cruzará las líneas que otros no cruzarían. Tomará las decisiones que otros no tomarían. No por venganza. No por ego. Sino por amor. Por protección. Por justicia. Evelyn me llamó vieja estúpida. Pensó que porque tenía 67 años, porque no usaba ropa de diseñador, porque vivía en un apartamento modesto, yo era irrelevante. Inofensiva. Fácil de ignorar. Se equivocó. Gravemente. Y esa fue su caída. No la planificación que hice. No el video que cambié. No la exposición pública. Su caída fue subestimarme. Fue creer que las apariencias lo son todo. Que el dinero es poder. Que la edad es debilidad. Aprendió la verdad demasiado tarde. En una pantalla gigante. Frente a 200 personas. En la noche que debía ser su coronación. Y nunca olvidará esa lección. Cada vez que se mire al espejo. Cada vez que alguien la reconozca por las calles. Cada vez que intente construir una nueva vida. Siempre recordará la noche en que una vieja de 67 años destruyó su mundo con un simple cambio de pendrive. Y yo viviré con esa memoria también. Pero sin arrepentimiento. Sin culpa. Porque hice lo que tenía que hacerse. Protegí lo que era mío de proteger. Amé de la manera más feroz posible. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Un año después de aquella noche, Fernando e Iris se casaron. Fue una ceremonia pequeña. Íntima. Solo familia cercana y amigos verdaderos. No hubo salón ostentoso. No hubo decoraciones de miles de dólares. Se casaron en un jardín al aire libre, bajo un árbol centenario, con el sol filtrándose entre las hojas. Simple. Hermoso. Real. Iris llevaba un vestido color marfil. Sencillo pero elegante. Fernando no podía dejar de sonreír. Y cuando intercambiaron votos, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. De gratitud. De saber que mi hijo finalmente había encontrado lo que siempre mereció. Amor verdadero. Honesto. Sin máscaras. En la recepción, Fernando pidió hacer un brindis especial. Se puso de pie, con la copa en la mano, y me buscó entre los invitados. «Quiero dedicar este momento a mi madre», dijo. «Griselda. La mujer más valiente que conozco. Hace un año, ella hizo algo que cambió mi vida para siempre. Fue difícil.
Fue doloroso, pero fue necesario. Y gracias a ella, hoy estoy aquí, con una mujer que me ama de verdad, construyendo una vida basada en honestidad. Mamá, este momento existe porque tú tuviste el valor de hacer lo que yo no podía ver que necesitaba hacerse. Gracias. Los invitados aplaudieron. Algunos que conocían la historia completa asintieron con comprensión. Otros simplemente celebraron el amor entre madre e hijo. Yo levanté mi copa hacia Fernando. Y en ese gesto simple, dijimos todo lo que necesitaba ser dicho. Él me había perdonado. Más que eso, me había agradecido. Y yo había cumplido mi propósito. Proteger. Amar. Liberar. Esa noche, cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, me quedé sola en el jardín por un momento. Las luces de las guirnaldas brillaban suavemente. La música había cesado. Solo quedaba el sonido del viento entre las hojas. Cerré los ojos y respiré profundo. Sentí paz. Completa y absoluta. Pensé en Evelyn. Me pregunté dónde estaría ahora. Si habría aprendido algo. Si alguna vez reflexionaría sobre cómo su arrogancia y crueldad la habían llevado a perderlo todo. Probablemente no. Personas como ella rara vez toman responsabilidad. Probablemente se convenció a sí misma de que era la víctima. Que yo era la villana. Que Fernando era el tonto que la dejó escapar. Pero no importaba. Su narrativa no cambiaba los hechos. No cambiaba que ella había traicionado. Había mentido. Había planeado destruir. Y había pagado el precio de sus acciones. Justicia no siempre llega envuelta en bondad. A veces llega fría. Calculada. Inevitable. Marlene se acercó y se paró a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En finales, respondí. En cómo algunas historias terminan con fuegos artificiales y otras con susurros. Esta terminó con ambos. Ella sonrió. Terminó exactamente como debía. Tenía razón. Esta historia había llegado a su conclusión natural. Fernando era feliz. Iris era genuina. La familia que estaban construyendo tenía fundamentos sólidos. Y yo podía finalmente descansar sabiendo que había cumplido mi deber más importante. Ser madre. No la madre perfecta. No la madre que siempre dice sí. Sino la madre que hace lo necesario. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando es controvertido. Incluso cuando significa ser vista como cruel. Porque el amor verdadero no siempre es suave. A veces es acero. A veces es hielo. A veces es la mano firme que detiene a alguien antes de que caiga por un precipicio. Y si eso me convierte en villana para algunos, que así sea. Prefiero ser la villana que salvó a su hijo que la mártir que lo vio destruirse en silencio. Los meses siguientes trajeron más sanación. Fernando e Iris compraron una casa juntos. Pequeña pero acogedora. Me invitaron a cenar cada domingo. Cocinábamos juntos. Reíamos. Compartíamos historias. Construíamos memorias nuevas. Limpias. Sin sombras del pasado. Un día, Fernando me confesó algo. Mamá, a veces pienso en esa noche. En la fiesta. Y me doy cuenta de que no solo salvaste mi futuro. Salvaste mi dignidad. Si Evelyn hubiera ejecutado su plan, yo habría quedado como el tonto que perdió todo. Como el hombre que fue usado y desechado. Pero gracias a ti, fui yo quien tomó control. Fui yo quien terminó el matrimonio. Fui yo quien salió con la cabeza en alto. Me devolviste mi poder. No lo había pensado así. Pero tenía razón. Al exponer a Evelyn públicamente, le había dado a Fernando la posibilidad de ser quien pusiera fin a la situación. No como víctima, sino como protagonista de su propia historia. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero o reputación. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo todo el camino recorrido. Desde aquella tarde de martes cuando encontré el tablet en la cocina de Evelyn, hasta esta noche tranquila en mi apartamento, escribiendo estas reflexiones. Ha sido un viaje. Doloroso. Revelador. Necesario. Aprendí que la edad no es debilidad. Es sabiduría. Es experiencia. Es la capacidad de ver patrones que los jóvenes aún no reconocen.
Aprendí que el silencio puede ser un arma más poderosa que los gritos. Que la paciencia puede ser más devastadora que la ira impulsiva. Que esperar el momento perfecto es más efectivo que atacar en caliente. Y aprendí que a veces, el acto más grande de amor es hacer lo que otros considerarían imperdonable. Destruir para proteger. Exponer para liberar. Herir para sanar. El mundo no se derrumba con un grito, sino con un susurro. Esa verdad con la que comencé esta historia sigue siendo cierta al final. El susurro de un pendrive siendo intercambiado. El susurro de una verdad revelándose en una pantalla. El susurro de una vida falsa colapsando mientras una vida real comienza a emerger. Y yo, Griselda, una mujer de 68 años ahora, puedo finalmente decir que estoy en paz. Hice lo que tenía que hacer. Protegí lo que tenía que proteger. Amé como solo una madre puede amar. Sin condiciones. Sin límites. Sin arrepentimientos. El filme terminó. Solo quedaron los créditos. Y en esos créditos, en letras invisibles pero indelebles, está mi nombre. No como villana. No como heroína. Simplemente como madre. Como mujer. Como la persona que estuvo dispuesta a caminar por el fuego para que su hijo no tuviera que hacerlo. Y si Evelyn está leyendo esto desde donde sea que esté, quiero que sepa una última cosa. No gané porque fui más cruel. Gané porque fui más inteligente. Porque mientras tú veías a una vieja estúpida, yo veía el juego completo. Porque mientras tú subestimabas, yo estrategizaba. Porque mientras tú mentías, yo documentaba. Nunca subestimes a una mujer que tiene más años que tú. Porque esos años no son peso muerto. Son arsenal. Son lecciones aprendidas. Son batallas ganadas y perdidas. Son la diferencia entre jugar ajedrez y jugar damas. Y yo, querida Evelyn, siempre estuve jugando ajedrez. Mientras tú movías peones sin pensar, yo ya había planeado el jaque mate. Tardó 3 meses. Pero fue inevitable. Fue perfecto. Fue justicia. El sol se pone sobre mi ciudad una vez más. Naranja. Violeta. Dorado. Y yo me siento junto a mi ventana, con una taza de té, mirando hacia el futuro. Un futuro donde mi hijo es feliz. Donde el amor es honesto. Donde la verdad finalmente ganó. Y sonrío. Porque en este mundo de apariencias y mentiras, logré algo raro. Logré que la verdad brillara tan fuerte que ninguna mentira pudo sobrevivir. Y eso, al final del día, es todo lo que importa. El filme terminó. Los créditos rodaron. Y mi nombre, aunque invisible para muchos, está escrito en cada cuadro de esta historia. La mujer que cambió el pendrive. La madre que protegió. La estratega que ganó. Griselda. 68 años. Maestra jubilada. Madre feroz. Y la última persona que querría subestimar.